Hola, mirad lo que os traigo hoy, un pastel mágico. ¿Y qué es eso del pastel mágico? Muy sencillo, es una sola masa que se mete en el horno y como por arte de magia salen tres texturas, un flan, una crema y un bizcocho, todo a partir de la misma masa. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? Es increíble, ¿verdad? Pues esperaros porque además es súper fácil de hacer y os voy a dar todas las pautas para que os salga perfecto a la primera y no haya ni el más mínimo error. ¡Empezamos! Los ingredientes para este pastel mágico son 3 yemas, 4 claras, 110 gramos de mantequilla fundida, 450 mililitros de leche entera, una pizca de sal, una cucharada sopera de agua, 135 gramos de azúcar, 100 gramos de harina de trigo y esencia de vainilla. ¿Ya habéis visto los ingredientes? Y no son nada complicados, pues cuando veáis el resultado os va a parecer mentira que ese pastel sea realmente mágico. Vamos a ello, vamos a empezar con 2 boles. En uno vamos a poner las claras de huevo con el pizco de sal y las vamos a montar a punto de nieve. Tenéis que tener en cuenta que el bol para montar claras o montar nata tiene que estar muy limpio y muy seco, de lo contrario puede que no os monte, y eso es porque tiene grasa, tiene agua o cualquier otro residuo que hace que nuestras claras no monten. En este caso voy a utilizar varillas eléctricas, pero podéis hacerlo perfectamente con varillas manuales, que no se diga. Las claras listas y ahora nos vamos a encargar del resto de ingredientes. Y es que hay que tener una cosa en cuenta, el pastel es mágico, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte y es que los ingredientes tienen que ir en este orden, sí o sí, porque si no la magia no ocurre en el horno y no tendremos el resultado esperado. ¿Por qué se llama pastel mágico? Porque se van a crear 3 capas perfectamente diferenciadas dentro del pastel cuando realmente lo que ponemos dentro del molde es una única masa, así que sí que es mágico, sí. Para ello vamos a empezar con un bol grande y le ponemos las yemas de huevo, al mismo tiempo el azúcar y le vamos a poner vainilla. Es opcional, pero le va a dar un toque estupendo. Podéis utilizar esencia, aroma o extracto, o incluso, por supuesto, podríais utilizar una vaina de vainilla y raspar las semillas. Una vez tenemos estos 3 ingredientes, vamos a empezar a mezclar con varillas manuales o eléctricas. Como yo tengo estas ya manchadas, no me voy a preocupar en limpiarlas porque lo único que quiero es mezclarlo. No necesitamos blanquear, simplemente mezclar. Vamos a batir aproximadamente hasta que dejemos de notar el azúcar. Ya sabéis que ahora rasca, porque tenemos una buena cantidad de azúcar con nuestras yemas. Cuando nosotros veamos que ese azúcar ya está integrado, pararemos de mezclar. Listo, y ahora vamos a integrar el resto de los ingredientes, pero como os decía, siguiendo un orden. Podemos seguir con las varillas eléctricas sin ningún problema o utilizar las manuales, pero a velocidad mínima. Lo primero es la mantequilla fundida, la acabo de fundir, entonces está aún tibia. Os lo digo porque no debería estar súper caliente, pero tampoco que esté fría. Se la vamos añadiendo poco a poco, al mismo tiempo que vamos mezclando. Cuando veamos que se ha integrado, seguimos con el siguiente ingrediente. La mantequilla está lista. Es cierto que es atípico, ¿verdad? Porque es un pastel que se hace de una manera extraña y luego el resultado es maravilloso. Ahora le toca el turno a la harina. Los tengo todos en orden para que no se me escape ninguno. La harina es harina de trigo normal, pero está tamizada. Acordaos de que siempre en repostería os viene bien tamizar la harina por si hay alguna impureza que se haya colado y sobre todo para conseguir esos resultados esponjosos y llenos de burbujas y de alveolos que nos da una harina sin grumos. Después de que tengamos integrada la harina, le toca el turno a la cucharada de agua. Y por último le toca el turno a la leche. Lo vamos a hacer muy poco a poco, ¿vale? Para no ponernos perdidos. Es muy importante a lo largo de todo el proceso que raspéis los bordes del bol con una espátula porque la masa a veces se queda pegada o la harina, restos de harina en las paredes y tiene que estar homogénea. Dejamos las varillas y cambiamos a la espátula. En este punto deberíais tener una crema lisa y sin ningún grumo
Y ahora le toca el turno a las claras de huevo que hemos mezclado. Se las vamos a incorporar en 3 veces y lógicamente nos van a quedar grumos. No os preocupéis, se trata además de eso. Hasta aquí me tenía que quedar una crema lisa, pero ahora cuando lo integre, lógicamente lo hacemos despacio, sin ser bruscos, pero no os preocupéis si os queda algún tropezón porque es lo normal. Son texturas completamente diferentes y luego en el horno, bueno, ya se hacen amigos y ya se ponen como se tienen que poner. Lo importante es, como os decía, trabajarlo con delicadeza, ¿de acuerdo? Y ir integrando las dos preparaciones que son muy diferentes con mucho cuidado y con una espátula. Integramos la tercera y última parte de las claras de huevo y ahora os enseño un primer plano porque, bueno, pues el aspecto es extraño, no os lo voy a negar, pero es totalmente normal. Es muy importante que entendáis o que sepáis, llegados a este punto, que esta textura como grumosa, granulosa, en la que las claras de huevo no se llegan a integrar completamente con la mezcla, es normal. Si yo cojo unas varillas y bato fuerte o un turmix, por supuesto que se van a integrar, pero no lo hagáis, por favor, la tentación vive arriba, no se os ocurra, es normal. Lo que tenemos que hacer ahora es preparar el molde. Yo voy a utilizar un molde cuadrado de 18 centímetros de lado, pero podéis utilizar el molde que tengáis en casa, redondo, rectangular, cuadrado. Lo que sí que es importante es que tengáis en cuenta aproximadamente el grosor del pastel. Si tenéis un molde en el que va a quedar un grosor mucho más pequeño, las capas quizás no se formen de una manera, bueno, pues tan diferenciada y no quede tan bonito. Si es demasiado grande puede pasar eso, pero si es pequeño nos quedará demasiado alto y tampoco va a ser el resultado que esperamos. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Ajustando las cantidades al molde que tengamos y ya está. Ahora por el molde. Como os decía, mi molde es cuadrado y de 18 centímetros de lado. Lo voy a espolvorear con spray de grasa vegetal. Si no lo tenéis, podéis pincelarlo con mantequilla fundida o pomada y es exactamente lo mismo. Tengo una tira de papel de horno o de papel vegetal que voy a colocar justo en el fondo del molde, dejando que sobresalga por los extremos. ¿Por qué? Porque me va a facilitar muchísimo el desmoldado del pastel. Lo que hago efectivamente es dejar estas dos partes protegidas con una pequeña parte fuera y cuando lo saquemos y se haya enfriado correctamente, tirando de estas dos partes saldrá solo. Vamos allá que quiero que veáis cómo cae. Fijaos, tiene tropezoncillos, alguno tiene, y va a ser perfecto para este molde. Pues no nos queda más que ir al horno, precalentado debidamente, ya sabéis, a 150 grados, con calor arriba, abajo y posición media. Una hora de horno ha tenido la culpa de esta maravilla. ¿Habéis visto? Está precioso. No ha tomado mucho color, ¿por qué? Porque la temperatura del horno eran 150 grados. Si queréis que no tome absolutamente nada de color, lo podemos cubrir con un papel de aluminio, pero yo creo que así está perfecto. Ahora tenemos que dejarlo que baje de temperatura a temperatura ambiente y después lo tenemos que reservar en la nevera unas 3 horas antes de cortar, porque ahora está muy tierno, pero necesitamos que esté un poquito más compacto para que esas capas queden, bueno, perfectas. Así que hasta aquí la clase de hoy. Espero que os haya gustado y que lo pongáis en práctica, porque de verdad que en boca sorprende. Es una textura suave, melosa. Bueno, ¿qué os voy a contar? Con sabor a vainilla y que se deshace en la boca. No podéis esperar más. Ya sabéis que si queréis más recetas como esta, no tenéis más que venir a mi escuela en ensu.gastroclub.com con un montón de contenidos con trato personalizado y recetas de todo tipo. Y por supuesto me encantaría que me siguierais en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y un canal de YouTube llamado ensu.gastroclub con un montón de contenido y que vamos ampliando regularmente. No se puede pedir más, así que no tardéis en hacerlo y cualquier duda estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias por dejarme un huequecito en vuestras casas y gracias por acompañarme. Un beso y feliz semana.